Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y hoy, continuando con la serie de princesas, les traigo a esta hermosa Rapunzel. Antes de comenzar, les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar para trabajar este proyecto. Rapunzel queda midiendo aproximadamente 12 centímetros de alto. No olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios, sus likes y recordarles que si tejen alguno de mis tutoriales y suben sus fotografías a las redes sociales, no olviden etiquetarme como @amistejiendo o Amistejiendo Momentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, para comenzar entonces empezaremos con sus brazos. Y para los brazos empezamos con un anillo mágico de 5 puntos bajos. Ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer los mismos 5 puntos bajos y vamos a cambiar al color rosa de las mangas. Con el nuevo color vamos a hacer 5 puntos bajos, pero en blow, es decir, solo en la hebra trasera. Ahora vamos a hacer 5 vueltas más de los mismos 5 puntos bajos y al final vamos a cambiar al color lila. Ahora con el lila vamos a hacer 5 aumentos, es decir que tendremos 10 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 10 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 5 disminuciones y ya podremos rematar este brazo y cortar dejando hebra para coser al cuerpo, y vamos a hacer otro brazo igual a este. Aquí ya tenemos los dos brazos listos y ahora vamos a empezar con las piernas. Ahora para las piernas, como Rapunzel va descalza, vamos a empezar en el color de la piel con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Vamos a hacer 5 puntos bajos, 3 aumentos seguidos y 4 puntos bajos para tener un total de 15 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos, 3 disminuciones y 4 puntos bajos para tener 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, 3 disminuciones y 3 puntos bajos para tener un total de 9 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución y 3 puntos bajos para tener un total de 8 puntos bajos.
Y ahora vamos a hacer 10 vueltas de los mismos 8 puntos bajos sin olvidarnos de ir rellenando a medida que vamos tejiendo. Con el último punto de la última vuelta vamos a cambiar al color blanco y vamos a hacer un punto bajo y un aumento 4 veces para tener un total de 12 puntos bajos. En la primera pierna ya podemos rematar, cortar el hilo y vamos a hacer otra pierna igual a esta, pero no vamos a cortar porque seguiremos tejiendo. Aquí ya tenemos las dos piernas listas y ahora lo que vamos a hacer es en esta que vamos tejiendo, vamos a hacer 6 puntos bajos. Y ahora vamos a unirla con la otra pierna en el punto en el que se corresponda y vamos a hacer entonces los 12 puntos bajos de la otra pierna. Ahora vamos a hacer los 6 puntos bajos que nos faltaban de la primera pierna. Así nos queda entonces el fin de la vuelta a este costado. Y ahora lo que vamos a hacer es tener en cuenta que aquí tenemos un total de 24 puntos bajos. Entonces en la siguiente vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener un total de 20 puntos bajos. Ahora con el último punto de la vuelta vamos a cambiar al color rosa del vestido y vamos a hacer los mismos 20 puntos bajos con este color. Ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer en bloc 3 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 16 puntos bajos. Vamos a hacer ahora los mismos 16 puntos bajos. A continuación vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 12 puntos bajos y con el último punto vamos a cambiar al color de la piel. Y ahora vamos a trabajar esta vuelta en bloc en la hebra trasera y vamos a hacer los mismos 12 puntos bajos. Vamos a rellenar el cuerpo y lo que vamos a hacer ahora es 6 disminuciones. Ahora vamos a hacer una vuelta de los mismos 6 puntos bajos. Y entonces, antes de comenzar con la cabeza, vamos a
coser los brazos de Rapunzel y entonces con la aguja aranera los vamos a coser a los costados del cuerpo de Rapunzel de esta forma. Así nos han quedado ya los brazos cosidos y ahora vamos a continuar con la falda y para eso vamos a enganchar el hilo lila en la parte de atrás en estas hebras que dejamos libres. Aquí tenemos 20 hebras disponibles y lo que vamos a hacer es un punto bajo y un aumento por toda la vuelta para tener un total de 30 puntos bajos al finalizar. Procuremos tejer la falda un poco más suelta de lo que tejemos normalmente y vamos a hacer ahora 4 vueltas más con los mismos 30 puntos bajos. Así vamos. Y ahora lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta es un punto bajo y un aumento 15 veces para tener un total de 45 puntos bajos. A continuación vamos a hacer 6 vueltas de los mismos 45 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo, 7 medios puntos altos y un punto bajo 5 veces y así tendremos los mismos 45 puntos. Ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer, pero en flow, es decir, en las hebras delanteras solamente, y vamos a hacer entonces un punto bajo, 7 medios puntos altos y un punto bajo 5 veces. Aquí ya podemos rematar y cortar este hilo y ahora lo que vamos a hacer es enganchar el hilo blanco en las hebras que dejamos sueltas de la vuelta anterior y ahora con el hilo blanco lo que vamos a hacer es un punto bajo, 3 cadenas y un punto bajo en el siguiente punto. Nuevamente 3 cadenas, un punto bajo en el siguiente y así vamos a repetir hasta completar toda la vuelta. Rematamos y escondemos los hilos y con las manos pues vamos a darle forma a la falda. Y así nos ha quedado entonces la falda de Rapunzel. Y ahora lo que vamos a hacer es continuar haciendo el cordón que lleva en el pecho de esta forma. Y así nos ha quedado entonces el vestido con el cordón y ahora vamos a continuar con la cabeza y para eso entonces en los 6 puntos que habíamos dejado acá vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Ahora sobre esos 12 puntos bajos vamos a hacer 12 aumentos para tener 24 puntos bajos.
A continuación vamos a hacer un punto bajo y un aumento 12 veces para tener 36 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 8 vueltas más de los mismos 36 puntos bajos. Vamos a rellenar el cuellito y vamos a hacer ahora 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener un total de 30 puntos bajos. Vamos a ubicar ahora los ojos de seguridad, entonces para eso con ayuda de alfileres primero para fijar la posición vamos a ubicar la vuelta en la que empezamos a aumentar la cabeza, es decir, la vuelta en la que tenemos los 6 aumentos o 12 puntos bajos, y a partir de esa vuelta vamos a contar 6 hacia arriba. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y entre las vueltas 6 y 7 es que van a ir ubicados los ojos con 6 puntos de separación entre ellos. Y ahora, antes de poner los tapones de los ojos de seguridad, vamos a bordar los detalles de los ojos. Entonces primero vamos a cortar una hebra de hilo blanco y con el hilo blanco lo que vamos a hacer es sacar la aguja por este punto lateral del ojo. La volvemos a guardar por este punto de acá. Y hacemos lo mismo del otro lado. Y eso sería todo para la parte blanca, y ahora vamos a tomar un trozo de hilo café y vamos a sacarlo por el punto medio arriba del ojo. Y guardamos un punto más allá del hilo blanco. Así. Y hacemos lo mismo en el otro lado. Y ahora para las cejas vamos a volver a sacar el hilo un punto en diagonal arriba de donde tenemos las pestañas. Aquí sacamos, contamos 2 puntos y hacemos lo mismo al otro lado. Y así nos quedan entonces listos los detalles de la cara de Rapunzel. Y ahora lo que vamos a hacer es que con ayuda de los tapones de seguridad vamos a fijar adentro la posición de los hilos para que no se nos muevan. Y listo, entonces ya podemos continuar tejiendo, y en la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos.
comenzamos a rellenar la cabeza y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos y seguimos rellenando. Ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos y terminamos de rellenar la cabeza. Y ahora vamos a hacer 6 disminuciones y terminamos de cerrar con la aguja lanera, dejando una hebra con la que bordaremos ahora la nariz. Entonces, una vez hemos cerrado, vamos a introducir la aguja por el centro del cierre y vamos a sacarla por el punto medio entre los ojos. La nariz va a tener un ancho de 1 punto y aquí tenemos el centro, y lo que vamos a hacer es darle 3 pasadas, y si nos queda hundido algún punto en la cara vamos a utilizar la aguja lanera desde la parte de atrás para empujar los puntos hundidos. Y bueno, eso es todo para la cara de Rapunzel, y ahora vamos a continuar entonces con su cabello. Y para el cabello vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. A continuación vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener un total de 24 puntos bajos. Vamos a hacer ahora 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener un total de 36 puntos bajos. Vamos a hacer una vuelta más de los mismos 36 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto bajo, un medio punto alto, un punto alto, un medio punto alto, un punto bajo, un punto deslizado, un medio punto alto, 3 puntos altos, un medio punto alto, un punto bajo. Esta es la parte de adelante de la frente de Rapunzel, y ahora vamos a empezar a trabajar en mechones, y entonces para eso vamos a hacer 52 cadenas. Aquí ya tenemos las 52 cadenas
El cabello lo vamos a tejer un poco más suelto de lo que tejemos normalmente, estos mechones. Y ahora a partir de la tercera cadena vamos a hacer 50 medios puntos altos. Vamos a saltar ahora un punto en la base y en el siguiente vamos a hacer un punto deslizado y vamos a repetir la misma operación que hicimos con este primer mechón hasta completar 12 mechones. Bien, aquí ya tenemos los 12 mechones, vamos a estirarlos. Voy a rematar en este punto porque yo voy a pegar con silicona a la cabeza, pero si ustedes lo van a coser pues dejan una hebra para hacerlo. Y ahora en la cabeza pues lo vamos a ubicar de este modo, cubriendo la frente. Vamos a ubicar los 12 mechones en la parte de atrás de la cabeza de cada ojo equitativamente. Y los vamos a pegar con silicona. Así nos queda. Ustedes pueden dejarla así o pueden hacer el peinado que más les guste. El peinado que yo sugiero es una trenza. Entonces para eso, como aquí tenemos 12 mechones, los vamos a dividir en 3, es decir, cada 4 mechones. Y vamos a hacer una trenza que nos quede un poco ladeada hacia uno de los lados. Y así nos queda ya con la trenza hecha de Rapunzel. Y ahora vamos a decorar esa trenza con algunas florecitas en los colores que más les gusten. En mi caso las voy a hacer de los mismos colores del vestido y también blancas y amarillas. Y las distribuí en la trenza. Y entonces para hacer esas flores lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer 4 cadenas. Y toda la flor la vamos a trabajar en la primera cadena. Entonces en esa primera cadena vamos a hacer un punto alto, vamos a hacer un punto deslizado, 3 cadenas, un punto alto, un punto deslizado, 3 cadenas nuevamente, un punto alto, un punto deslizado y rematamos en este punto y cortamos. Y las flores las vamos a hacer así y las vamos a pegar al cabello con silicona. Aquí ya tenemos entonces 8 florecitas hechas y las vamos a distribuir por el cabello. Vamos a poner unas por aquí, por la parte de adelante. Ustedes eligen la distribución que más les guste. Las otras por la parte de atrás de la trenza. Y las vamos a pegar entonces allí con silicona. Y así nos ha quedado entonces el peinado de Rapunzel con las flores ya puestas. Miren qué linda se ve. Y ahora solo nos resta echarle un poco de rubor en sus mejillas. Y bueno, así ha quedado entonces nuestra hermosa Rapunzel. Muchas gracias por haberla tejido conmigo, por haber tejido con mi tutorial. No olviden suscribirse al canal, dejar sus me gusta, sus comentarios y recordarles nuevamente que si tejen
a Rapunzel y suben las fotos a las redes sociales, no olviden etiquetarme como amistejiendomomentos o @amistejiendo en Facebook y en Instagram, o enviarme sus fotografías por este medio. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos veremos entonces en un próximo tutorial. Hasta la próxima.